Empezamos con tema nuevo, con capítulo nuevo, podría decirse, con libro nuevo. Vamos ¿Qué a es empezar esa a ver. agresividad, profe? Ah, Qué agresividad con nuevo capítulo y todo. ok. No nuevo capítulo, nuevo libro. Porque vamos a empezar con química orgánica. El libro moradito. El libro moradito. Ay, qué bien, sí me lo traje. Profe, ¿usted cree que sea conveniente que empecemos ya? De ahí, podría ser dentro de unos 20 o 30 segundos también. Bueno, ¿Por qué? está bien. No digo yo. No, vamos a empezar con las bases. A entender qué son los compuestos orgánicos, cómo se dibujan, cómo se leen los compuestos orgánicos. Y si nos da tiempo, nos ponemos a ver un poquito de nomenclatura de química orgánica. Pero ya no hay más temas. Ya lo que teníamos que ver de química general como tal, ya lo vimos. Qué orgullo, profe. Sí, vamos bien. En realidad vamos bien. Profe, lo que resta del año ya es pura orgánica. Lo que resta del año podría ser pura orgánica. Podríamos, digamos, tal vez devolvernos y repasar ahí algún tema que les interese. Por ejemplo, estructuras Geometría molecular. cristalinas, electroquímica, algo así. Si no, pues vamos a seguir viendo orgánica. Profe, ¿y qué tanto quiere meterse usted en orgánica? Orgánica hay mucho. Sí, por eso pregunto. El libro moradito es más que básico. En el Brown sale de química orgánica, es un capítulo. Así como, esos son los compuestos orgánicos. El libro moradito es una introducción a la química orgánica más que básica. Yo voy a estar trabajando con un libro, digamos, más o menos del grosor del Brown, pero es exclusivo de química orgánica. Pero, ¿qué tanto se quiera meter usted? No encuentra fondo, si quiere, porque hay mucho donde profundizar. En reacciones, en técnicas para ver estructuras orgánicas, para determinar la estructura de compuestos orgánicos, en propiedades de los compuestos orgánicos. Por cualquier lado que usted busque, va a encontrar dónde profundizar. Entonces nosotros nos vamos a quedar siempre en lo básico, va a ser como lo más general, pero de profundizar se puede. Profe, yo tengo una consulta. Ajá. Bueno, otra. Ese libro se supone que deberíamos de tenerlo. No es necesario. Bueno. Creo yo que no es necesario. Profe. Sí. Yo ya les puse una foto Perdón, Melissa, hable. Ya me lo pegó Angélica. Si se puede usar el Pearson de orgánica. Sí, claro. Cualquier libro de orgánica funciona. Como les dije, el Hart, es bastante básico. Cualquier otro libro va a tener más información que el Hart. Pero el Hart es suficiente. No, profe, no me parece. Profe, es el único que encontré de química orgánica. No, está bien. Es un buen libro para colegio. Está más que bien. O tal vez no. Pésimo servicio, profe. Bueno, como ustedes están viendo, yo trato de ponerles toda la materia en las presentaciones. Entonces, creo que por ese lado no es tan necesario. Ok, Si quieren repasar o algo así, tal vez los libros sí les pueden ayudar. Pero por cuestiones de materia no debería ser necesario. Ok, entonces, química orgánica. ¿Qué era la química orgánica? La que estudia los compuestos con carbono.
La que estudia los compuestos de carbono, excepto Quitando carbonatos, carbonos y óxidos, carbonatos. unas cuantas excepciones que entran dentro de la química inorgánica, pero el resto van a ser compuestos de química orgánica. ¿Y por qué? ¿Por qué será que los compuestos que tienen carbono tienen toda una clasificación por aparte para ellos mismos? ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿puede repetir la pregunta, porfa? Es que no la escuché. ¿Que por qué los compuestos que tienen carbono tienen una rama dentro de la química exclusiva para ellos? Sí, profe, es que el carbono es todo un loquillo, ¿verdad? Por lo que puede hacer. Ajá. Pues básicamente sí. El carbono es un elemento, digámoslo así, especial, que tiene ciertas cualidades que le permiten hacer una gran variedad de compuestos. Y entonces, para toda esa variedad de compuestos, tenemos una rama de la química dedicada a estudiar ese tipo de compuestos. Entonces, son 4 propiedades del carbono fundamentales para formar estos compuestos. Profe, vaya bien despacito para poder ir escribiendo, porfa. Ok. Ok, la primera propiedad es la homocombinación. Homo, o sea, igual, combinación, de ahí, combinar. La homocombinación lo que nos dice es que el carbono se puede enlazar consigo mismo. Y esos enlaces van a ser enlaces de tipo covalentes. Esto conlleva a que se puedan formar cadenas largas, cadenas de muchos carbonos. Puede ser desde unir 2 carbonos entre sí, por ejemplo en el etano o en este que es el etino, se pueden formar cadenas cíclicas, todos enlaces carbono-carbono, pueden ser cadenas lineales con enlaces carbono-carbono también. Podemos tener ramificaciones, es decir, que de este carbono salga aquí otro enlace hacia otro carbono. Entonces, la homocombinación es lo que le permite al carbono poder enlazarse consigo mismo para formar cadenas largas. Muy bien, primera propiedad del carbono. Profe, es mejor que no lo escriba, ¿verdad? Nada más como escribir como combinación y listo. Sí, igual a ustedes les va a quedar la presentación. Entonces pueden revisarlo ahí. Ok. Segunda propiedad, tetravalencia. Tetra, 4, valencia, de ahí. Valencia, estado de oxidación. El carbono tiene la posibilidad y es prácticamente necesario, imperante, que el carbono forme 4 enlaces. El Sí, es carbono que tiene no, 4 electrones de valencia. Para completar el octeto, necesita otros 4 electrones. ¿Cómo lo logra? Con la formación de 4 enlaces. Con estos 4 enlaces, entonces vamos a completar el octeto del carbono, lo cual quiere decir que entonces el carbono va a ser bastante estable, va a ser favorable que el carbono tenga 4 enlaces. Entonces, ¿qué sucede si tenemos solamente 3 enlaces? Vamos a tener nada más 7 electrones en el octeto del carbono, entonces no va a completar el octeto. O puede ser que tenga 3 enlaces y un par de electrones, pero entonces va a ser un carbono inestable, porque esos electrones van a estar libres, van a ser electrones no enlazantes que van a reaccionar con cualquier cosa para formar un par de electrones enlazantes. O sea, el carbono le gusta tener 4 enlaces, ni más ni menos. Esa es la segunda propiedad, la tetravalencia. Alotropía. Recordemos que eran los alótropos. Son son elementos en diferente forma, en diferente estructura. Entonces, el carbono lo podemos encontrar en diferentes alótropos. Los más comunes, grafito, carbón y diamante.
El diamante, que es una estructura cristalina tridimensional, es decir, es un patrón que se repite en todas las dimensiones del espacio. El grafito son láminas. Digamos, en cada lámina tenemos un patrón en los átomos de carbono, pero hasta ahí. El grafito es cuando se acumulan varias de esas láminas, pero esas láminas van a estar, por decirlo así, nada más puestas entre sí, interactuando por fuerzas intermoleculares, por dispersión de London. No vamos a tener enlaces entre cada una de esas láminas. Ese va a ser el grafito. Y el carbón, que este sería, por ejemplo, el carbón que se utiliza para cocinar en parrillas, por ejemplo, que es amorfo, que no tiene un orden. Es átomos de carbono en cualquier lado. No hay una estructura cristalina, no hay una estructura ordenada. Luego hay otros alótropos del carbono, por ejemplo, todos los derivados de los nanotubos, por ejemplo, la buquibola o el fulereno, con cualquiera de esos dos nombres. Los nanotubos de carbono, que es como agarrar un fulereno y alargarlo, o también podría ser visto como, por decirlo así, tomar una lámina de grafito y curvarla para formar un nanotubo. Y el grafeno, que el grafeno simplemente es una lámina única de grafito. El grafito son un montón de láminas superpuestas, por decirlo así, una encima de otra, y el grafeno es simplemente tomar una de esas láminas. Si ustedes agarran un lápiz y escriben sobre papel, lo que están haciendo es dejar láminas de grafito sobre el papel. De hecho, la primera vez que se obtuvo grafeno, lo que se hizo fue utilizar cinta adhesiva. Se pegaba la cinta sobre el grafito y se despegaba y quedaba impregnada a la goma de la cinta, a la pega, quedaba entonces una lámina de grafito. Eso es el grafeno. Ok, tercera propiedad, alotropía. Cuarta, hibridación. El carbono puede hibridar de diferentes maneras, ya sea sp3 para formar 4 enlaces sigma, sp2 cuando tenemos un enlace pi o un doble enlace, y sp, que es la hibridación que permite formar un triple enlace o dos enlaces pi. Entonces, vean que el carbono sigue manteniendo siempre 4 enlaces. Acá tenemos un enlace carbono-carbono y otros 3 enlaces con hidrógeno. 2 enlaces con hidrógeno y 2 enlaces con otro carbono. Entonces sigue manteniendo los 4 enlaces. Y aquí igual, 3 enlaces con carbono, 1 con hidrógeno. 4 enlaces en total. La tetravalencia se mantiene, pero tenemos diferente hibridación que nos permite la formación de enlaces múltiples. Entonces, estas son las 4 características básicas del carbono que hacen que tenga su propia rama dentro del estudio de la química para estudiar precisamente los compuestos que forman el carbono. Por ejemplo, en esta estructura podemos ver es el ictioterol que recuerdo que ayer busqué en dónde era que estaba este compuesto, pero ya se me olvidó. Es un compuesto natural, se presenta en una planta, pero no recuerdo en cuál. Entonces podemos ver que el carbono forma cadenas largas. En este caso aquí forma un ciclo. Luego tenemos una cadena de carbonos. Todos los carbonos tienen 4 enlaces. Y acá podemos ver diferentes hibridaciones dentro de la misma molécula.
Por ejemplo, todos estos carbonos del anillo tienen hibridación sp3. Estos dos carbonos tienen hibridación sp2 porque están formando un doble enlace. Recuerden, 3 dominios. 1, 2 y 3. Entonces, si lo vemos para este carbono, tiene 3 dominios de electrones. Entonces necesita una hibridación sp2. Y luego estos carbonos que tienen hibridación sp. 1, 2 dominios de electrones. Por último, bueno, acá tenemos otro carbono que también tiene hibridación sp3. Porque necesita 4 dominios de electrones. Estaba pensando en el 4, entonces puse por ahí el 4. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien. Okay. Voy a detener un momento esto. No. Pensé que no estaba grabando, pero sí estaba grabando. De hecho, grabó todo el recreo también. Muy bien, volvemos a la presentación. Ok, entonces, ¿cuáles eran las 4 propiedades del carbono? A ver si se recuerdan. Homocombinación, Ajá, tetravalencia, tetravalencia. alotropía Ajá, y hibridación. hibridación. Muy bien. Ok. Dentro de la química orgánica podemos tener isómeros. ¿Qué son los isómeros? Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura o diferente acomodo espacial. Y aquí no vamos a entrar en detalle porque ese es el trabajo extra clase de ustedes. Y más bien son ustedes los que tienen que explicarme a mí qué son los isómeros y cuáles son los tipos de isómeros. Diego, esta imagen ya se las había pasado. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo escribir compuestos orgánicos? Podemos utilizar diferentes representaciones. Tenemos la representación o las estructuras desarrolladas o expandidas, sinónimos, donde aquí vamos a poner absolutamente todos los hidrógenos, todos los enlaces van a estar representados. Como ustedes verán, bueno, esto puede hacerse una maraña, una estructura bastante grande, bastante complicada, si tenemos que poner todos y cada uno de los enlaces. Entonces, para simplificar un poco, podemos utilizar la estructura semidesarrollada. Que en la estructura semidesarrollada vamos a representar nada más los enlaces con carbono. De hecho, esta aquí está un poco menos desarrollada de lo que debería. Una estructura semidesarrollada sería que pongamos acá un CH3 que tiene un enlace a un CH2. Luego viene un enlace a un CH y ese CH tiene 2 enlaces con un CH3 final acá y otro CH3 hacia arriba. Esta sería una estructura semidesarrollada. Ahora, Profe, ¿me podría decir el nombre del compuesto? este compuesto es un 2-metilbutano. Gracias. Y luego está la estructura condensada, donde no vamos a poner ningún enlace. Entonces, vean que tenemos
Ok. Tenemos acá un CH3. Entonces el CH3. Luego sigue un CH2. Entonces el CH2. Y lo escribimos en línea. Y como está escrito en línea, nosotros asumimos, o se asume más bien, que aquí hay un enlace carbono-carbono. Luego viene el CH. Entonces vean que aquí está el CH. Y ese CH, ¿a qué está unido? Ese CH está unido a un CH3 y a otro CH3. O sea, dos CH3 a la vez. Entonces, se simplifica un poco más la escritura. O más bien, la estructura condensada nos permite escribir estructuras orgánicas en un mismo renglón, en una misma línea. Profe, ¿qué pasaría si el último, bueno, el penúltimo CH estuviera enlazado a dos cosas diferentes en vez de la misma? Ok, por ejemplo, supongamos que uno de los H3 era un alcohol. Sí. Cambiamos esto por un alcohol. Entonces, CH3, CH2, CH, entre paréntesis ponemos un OH. Esto nos va a indicar que el OH está enlazado al CH. Y luego el CH3 terminal. Incluso podría ser que se lo encuentren sin los paréntesis. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para leer esa estructura? Cada carbono tiene que tener 4 enlaces. Entonces, este carbono tiene 3 enlaces con hidrógeno y el otro enlace tiene que estar con el otro carbono. Este carbono tiene 2 enlaces con hidrógeno, un enlace con el primer carbono y otro enlace con el segundo carbono. Este otro carbono tiene que tener 4 enlaces. Un enlace con hidrógeno, un enlace con el carbono verde. ¿Qué sigue? Un enlace con oxígeno. ¿Será un enlace con el hidrógeno también? No, porque ya no podríamos continuar la cadena. Entonces, más bien, el enlace con el carbono. Y finalmente, este otro carbono va a tener 3 enlaces con el hidrógeno y el cuarto enlace con el carbono. Otra cosa importante, bueno, los hidrógenos solamente pueden tener un enlace y los oxígenos siempre van a tener 2 enlaces. Entonces, en este caso, este oxígeno tiene un enlace con hidrógeno y el otro enlace con el carbono. Profe, le soy sincero. Ajá. Esa condensada no la veo bien. La condensada en ocasiones se puede confundir. Entonces, ¿qué es lo recomendable, por decirlo así? Pasar de una condensada a una semidesarrollada, buscando que cada carbono tenga 4 enlaces, cada oxígeno 2. Podríamos tener, por ejemplo, también nitrógenos, que los nitrógenos tienen que tener 3 enlaces. Esas son como las reglas de oro. Y los hidrógenos que están escritos después del elemento principal, ustedes saben que los hidrógenos son ahí como mantequilla siempre. Los hidrógenos siempre van unidos al átomo que está escrito antes. Profe, ¿me permite rayar un segundo? Bueno, puedo rayar Sí, para claro, explicarle claro. qué es lo que no entiendo. Vea, es así. Esta estructura, ¿verdad? Esto, bueno, usted me entiende, es lo Ajá. mismo que esta
y que esta otra, ¿verdad? Sí, son los mismos compuestos. Ahora, acá, esta sí se ve un poquito mejor cómo sería esta estructura, ¿verdad? O sea, en esta sí se ve mejor cómo se vería acá. Ajá. Solo que acá, en esta, yo no veo muy bien cómo sería la estructura en sí, ¿me entiende? Porque aquí solo yo veo, bueno, por carbono, ¿verdad? Yo solo veo 3 y después veo este grupo, pero no sé cuántos carbonos hay en realidad, ¿me entiende? Ok. Vea que aquí tenemos la misma cantidad de carbonos. Hay 1, 2, 3 y esta estructura está entre paréntesis. Quiere decir que nosotros repetimos un CH3 dos veces. Seguimos teniendo 5 carbonos. Ahora, si ustedes ven un CH3, los CH3 siempre van a estar al final de las cadenas. ¿Por qué? Un CH3 quiere decir 3 enlaces con hidrógeno y solamente puedo tener un enlace con carbono. Entonces, los CH3 siempre son terminales. CH3, CH3, CH3. Siempre están en los extremos, en las puntas, por decirlo así. Entonces, si usted ve acá el CH3, que está dos veces, quiere decir que tenemos algo como esto. CH3, CH3, y esos dos CH3 están pegados a algo aquí, que ese algo en este caso es lo que está antes, el CH. Es una estructura, digamos, la condensada es una estructura que no me dice muy bien cómo, no queda clara la tridimensionalidad de la molécula. Es una estructura diseñada para poder escribir estructuras orgánicas en un solo reglón. Pero hay que tener como mucha imaginación para poder convertir esta estructura condensada a la estructura normal. Hay una forma más sencilla y más común de dibujar estructuras orgánicas, que es la estructura topológica. En esta estructura, no vamos a representar los enlaces carbono-hidrógeno. Esos enlaces los vamos a obviar por completo. Los carbonos tampoco van a estar presentes, sino que cada vértice de la estructura topológica va a representar un carbono. Y cualquier átomo diferente, esos átomos sí hay que ponerlos. O cualquier hidrógeno unido a un átomo diferente. Por ejemplo, si tenemos un alcohol sería un enlace OH. Entonces, aquí sí hay que poner ese hidrógeno. O una amina sería un enlace NH2. Entonces, esos hidrógenos sí hay que indicarlos. Pero los hidrógenos que están unidos a los carbonos, esos hidrógenos simplemente los obviamos. ¿Ok? Profe, ¿puede hacer una consulta? Sí, sí, claro. Acá, ¿qué hay? Ok. Esto es un vértice. Entonces quiere decir que aquí hay un carbono. Ahora, ¿cuál era la regla? ¿Cuál era una de las propiedades del carbono? Tetravalencia. Tetravalencia, 4 enlaces. Y aquí tenemos 2 enlaces entre el carbono y este otro carbono que está acá, que es otro vértice. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene el carbono de abajo? 2. 2. Tiene que tener 2 hidrógenos. Genial, Johnny. Entonces, así, digamos, podemos leer
la información de una estructura topológica. Acá tenemos otro carbono. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3. 3. 3. Este carbono del centro, ¿cuántos hidrógenos tiene? Ninguno. ¿El Ninguno. carbono, Muy bien. profe? Este de acá, Ah, 1. 1. Este, 1. Sí, 1. 1 también. Este de aquí, 0. Ninguno. ninguno. Este, También ninguno. 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 Ese de ahí, 2. 2. 2 hidrógenos. Y este, Igual 2. 2. 2. Y me quedaba este de acá, terminal, 3. 3. 3 hidrógenos. Muy bien. Entonces, vean que de la estructura topológica podemos sacar toda esa información. Con esto, entonces, podemos también calcular cuál es la fórmula molecular del compuesto. A partir de la fórmula, otros datos como la masa molar, por ejemplo. Y algo que les puse acá, cómo escribir las estructuras, por ejemplo, con ciclos. Si tenemos un carbono al final, o más bien, si tenemos un átomo al final, a la izquierda, los hidrógenos los ponemos a la izquierda para dar a entender que el oxígeno es el que está enlazado con este carbono. Los hidrógenos a la izquierda para dar a entender que el carbono es el que está enlazado con este carbono. Y a la derecha lo escribimos normalmente. Siempre los hidrógenos después del átomo. En este caso tenemos una cadena. Entonces, como hay una cadena, nosotros sabemos que la cadena viene carbono, carbono y tiene que seguir carbono. Entonces aquí no es necesario invertir los hidrógenos. De hecho, estos no son estructuras completamente topológicas. Podríamos dejarlas todavía más simples. Acá, CH3, el OH, que sí hay que indicarlo, el OH, que hay que indicarlo, y el CH3. Como en las puntas también son vértices, entonces aquí se asume que lo que hay son CH3 o carbonos y con tantos hidrógenos como sean necesarios para completar los 4 enlaces. Igual en la otra estructura. 2 carbonos. Acá el NH2. Perdón. 2. H2N. Para indicar que es el nitrógeno el que está unido al carbono. Y luego 2 átomos de carbono después del anillo. Ven que tenemos el anillo, un átomo de carbono, 2 átomos de carbono. Tenemos el anillo, un átomo de carbono, 2 átomos de carbono. ¿De acuerdo? Preguntas con estructuras topológicas. Profe, en esa que usted dibujó, la segunda, puede invertir como la forma en que va el carbono 1 y 2, digamos, como hacia abajo y luego hacia arriba, en vez de ir hacia arriba y luego hacia abajo. Ok, voy a hacerlo y usted me dice cómo queda. Ay, perdón, ese no era.
¿Cómo se ve más bonito? Sí, no sé, profe. Ok, voy a poner No, esa. no se vería como no se vería como el carbono, el del anillo, dice usted. Si lo hace así. Queda implícito, digámoslo así, porque sigue siendo un vértice. Ujú. Vean que de acá sigue habiendo digamos, una ramificación, sigue habiendo un vértice, en este caso por el anillo. Pero recuerden, ok, o más Simetría. bien, ¿qué tipo de hibridación tendría ese carbono? SP3, ¿no? Es una hibridación sp3. Perdón. ¿Y cuál es el enlace, el ángulo de enlace en un átomo con hibridación sp3? ¿Ya se les olvidó? 119,5. 109,5. 109 era, perdón. Si ustedes lo dibujan así, lineal, parece que este ángulo es de 180. Entonces, por decirlo así, se pierde un poco la tridimensionalidad de la molécula. Por eso, en cadenas orgánicas siempre vamos eh, a ir dibujando así como en techitos, por decirlo así. O en los ciclos tratamos de salir, digamos, hacia el centro del vértice y no hacia abajo. Hay algunos casos, por ejemplo, si tenemos dos, eh, si salen dos cadenas del mismo átomo, ya voy a dibujarlo todo otra vez. Ok, por ejemplo, si nos salen dos cadenas, entonces ahí sí vamos a tener que dibujar, digamos, un poco más lineal. Por ejemplo, si vemos este ángulo con respecto al ciclo o este otro ángulo. Pero ya es porque necesitamos sacar dos cadenas desde el mismo vértice, desde el mismo carbono. Si no, si es solamente uno, entonces tenemos que tratar de mantener, por decirlo así, esos ángulos de 120 más o menos. Ok, gracias, profe. Con gusto. Habría otra forma de dibujarlo también, ya les enseño, manteniendo también los ángulos. El primer enlace siempre tiene que ser así, perpendicular. Pero el otro, por ejemplo, podría ser hacia arriba también. Entonces vean que ahí seguimos manteniendo los ángulos de enlace, más o menos de 120 a la hora de dibujarlo. Simplemente en este caso, bueno, lo dibujamos para arriba o podemos dibujarlo para abajo. De hecho, si tenemos sustituyentes en este carbono, entonces tendríamos que dibujarlo así. Pero la estructura topológica, tratar de mantener siempre, a la hora de dibujarlo, más o menos un ángulo de 120 es correcto. Profe, una consulta. ¿Usted ahorita nos va a explicar las diferencias entre un sustituyente y un radical? Si nos da tiempo, sí. Está bien, gracias. Es que me entró esa duda, ¿verdad? Cuando estaba haciendo el portafolio y no la encontré en ningún lado. Sí, Y si no llegamos quería a leer eso. mucho. Bueno. Ok, luego podemos tener, o dentro de una misma molécula podemos numerar los carbonos, nombrar los carbonos más bien, como carbonos primarios, secundarios y terciarios. Y los respectivos hidrógenos que están unidos a esos carbonos como primarios, secundarios o terciarios. ¿Qué es un carbono primario? Un carbono primario es un carbono que tiene un enlace
con carbono. Ok, más bien, acá lo representan con ese fucsia. Entonces, el carbono primario es el que tiene un enlace con carbono. El carbono secundario es el que tiene dos enlaces con carbono. Y el carbono terciario, por supuesto, va a ser el que tenga tres enlaces con carbono. Entonces no hay mucha ciencia. Y los hidrógenos, un hidrógeno es terciario si está unido a un carbono terciario, un hidrógeno es secundario si está unido a un carbono secundario, y un hidrógeno primario está unido a un carbono primario. Ok, entonces íbamos contando y ya perdí la cuenta. Eran C18. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá no. Tiene 4 enlaces ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y aquí un CH3. Entonces, este sería un C18, H22, O2. Oh, también borró el chat. Creo que Santiago fue el que puso la respuesta. Creo que sí había puesto la correcta. Muy bien. No, pero aquí se dice C18, H22 o Sí, Diego no, la volvió a escribir. a mí me borró el chat. Creo que fui yo el que perdió el internet. Ok, entonces, ya sabemos cómo leer estructuras topológicas. Este ejercicio se los dejo a ustedes. Una estructura simplemente más bonita. Cada átomo representado con esferas. Este también se los dejo a ustedes. Y este también, la hibridación de cada uno de los átomos de carbono. Les dan el nombre y también les dan la estructura. Entonces, a partir de la estructura pueden saber cuál es la hibridación de cada uno de esos carbonos. Este ejercicio dice los ángulos de enlace que se esperan para cada carbono, para cada parte de la molécula, para cada enlace resaltado. Entonces aquí el ángulo entre este carbono unido a los dos oxígenos, acá el ángulo que hay entre el nitrógeno unido a los dos carbonos, y acá el enlace entre estos tres carbonos. Entonces, este sencillo es averiguar cuál es la hibridación de cada uno de los átomos centrales, y a partir de la hibridación, entonces pueden obtener el ángulo. Y es otro ejercicio que es igual al que acabamos de hacer, obtener los hidrógenos y la fórmula molecular para cada una de estas estructuras. Y aquí otros hidrógenos, otros ejercicios, perdón. Contar átomos con hibridación sp3, sp2. Y buscar alguna similitud entre las estructuras. Estos son medicamentos
ibuprofeno, naproxeno y acetaminofeno, o este es el que se conoce como acetaminofeno también. Entonces, ¿cuál es la semejanza que tienen esos tres compuestos que les permite funcionar como medicamentos, como analgésicos? Ok, esos ejercicios se los dejo a ustedes de práctica. Ya saben, alguna duda, alguna consulta, me pueden preguntar sin problema. Y veamos un poquito de nomenclatura de compuestos orgánicos. Lo primero, grupos funcionales, que eso ustedes ya lo saben porque hicieron el portafolio. Y para saber si un compuesto tenía un cierto grupo funcional, ustedes tenían que saber cuál era el grupo funcional. ¿Cómo se ve un grupo funcional? Entonces tenemos los alquenos, que los alquenos son los dobles enlaces entre carbonos. Para el nombre, vamos a aplicarle la terminación eno. Para el alquino, que es el triple enlace, vamos a aplicar la terminación ino. Entonces, aquí podemos ver algunos ejemplos. Para el alqueno, terminación eno. Para el etino, terminación ino, triple enlace. Los aromáticos también se llaman arenos, como si fuera arena, pero el masculino, entonces areno. No hay una terminación para el nombre de areno. Normalmente los arenos, los aromáticos, son estructuras principales, entonces no tiene una terminación como tal. Eso sí, la estructura base sí se llama benceno. Los haluros. Profe, yo tengo una consulta ahí. Ajá. A la hora de usted nombrar un areno, no sabía que se llamaba así, un compuesto aromático, ellos no se van a llamar así como tal, no tienen como el UPAC, va a ser el nombre que él tiene, listo. Sí, más bien nosotros vamos a nombrar lo que esté unido a ese anillo aromático. Porque el anillo aromático va a ser como nuestra base. Entonces, si digamos, hay algunos aromáticos que tienen nombres específicos, pero siempre podemos nombrarlo a partir del benceno también. Entonces, bueno, por eso es que no tenemos terminación para los arenos. Los haluros no tienen terminación y esto se debe a que los halogenuros son los menos importantes de todos. O sea, menos importantes que las cadenas de carbono-carbono. Son, por decirlo así, tienen más importancia que el hidrógeno, nada más. Ya sabemos que el hidrógeno es el que es de mantequilla para absolutamente todo. Entonces, el haluro sería el penúltimo que escogen para formar equipos, por decirlo así. Y el hidrógeno ahí sí es el último. Entonces, el haluro menos importante de todo lo diferente a hidrógeno, entonces no tiene, por decirlo así, no tiene un nombre, no tiene terminación en el nombre. La terminación es para aquellos grupos con más importancia que el carbono. El alcohol, que es el OH, va a tener la terminación ol. Metanol, etanol, propanol, isopropanol, todos van a tener la terminación ol, que indica que hay presencia de un alcohol. Luego por acá tenemos los éteres, que los éteres son los oxígenos entre dos carbonos. Vean que el alcohol era oxígeno-hidrógeno. Un oxígeno unido a un carbono. El éter es el oxígeno unido a dos carbonos, que el nombre lleva éter, la palabra éter como tal. Estos son ahí algunos un poco tal vez más complicados. El fosfato, que es unir un fosfato a través de un oxígeno
Entonces se nombra como fosfato también. Es como un éter entre carbono y fósforo, pero el fósforo tiene otros oxígenos también. Recuerden que el fosfato es el PO4 con carga 3 negativo. Entonces aquí tenemos el grupo fosfato. La amina, carbono nitrógeno, que tiene la terminación amina. Profe, ese oxígeno del fosfato se puede unir a otro carbono y seguir una cadena, ¿no? No el oxígeno de arriba, el oxígeno que tiene el menos. Creo que los fosfatos son grupos terminales, ¿no es cierto, profe? Profe, creo que se la mutió. A mí Sí, creo profe, no que lo no está escucho. muteado, sino que solo no se escucha lo que está hablando. Otra vez. No. Estos oxígenos ya no, a otro carbono no se pueden unir, pero sí se pueden unir, por ejemplo, a otro fosfato para formar un puente de fosfato. Que eso es lo que pasa en el ATP y en el ADP. En el adenosín difosfato, que sería con 2 grupos fosfatos, y el adenosín trifosfato, que son 3 grupos fosfatos seguidos y unidos a la adenosín, a una estructura orgánica. Excelente, profe, gracias. Ok, con gusto. Ok, luego tenemos la imina, que es como un caso especial de una amina. Es como una combinación entre un carbonilo y una amina, porque lo que tenemos es un doble enlace carbono-nitrógeno. Vean que las aminas son enlaces sencillos. Con cualquiera de los carbonos tiene que ser un enlace sencillo. Si tenemos un enlace doble, entonces esto es una imina. Y si tenemos un enlace triple, este grupo total, el CN, se conoce como nitrilo, que de hecho lo podemos encontrar simplemente como CN, sin que se especifique que hay un triple enlace entre el carbono y el nitrógeno. Este grupo es el nitrilo. El nitro, por ejemplo, yo sé que ustedes han escuchado de la nitroglicerina o del TNT, que son explosivos. Normalmente el grupo nitro es un poquito inestable y deriva en la generación de explosivos. Muchos explosivos tienen grupos nitro en su estructura. Este es el grupo nitro, un grupo NO2. El tiol, ¿se acuerdan del alcohol? El OH. Bueno, el tiol es muy parecido, solo que en vez de un oxígeno es un azufre. Vean que están en la misma familia, el azufre está debajo del oxígeno, entonces tienen propiedades muy similares, entre ellas formar estructuras similares a los alcoholes. Cuando ese alcohol de azufre está presente, se le conoce como tiol, y el nombre es parecido, también tiene la terminación ol, pero tiene antes el ti, que indica la presencia del azufre. ¿Se acuerdan cuando vimos nomenclatura inorgánica, que teníamos el tiosulfato o el tiocianato, que indicaban un azufre adicional con ese tío? Bueno, aquí es igual. El tío indica el azufre. Un alcohol con azufre. El grupo SH. Y luego otros, bueno, como teníamos éteres, también tenemos sulfuros que, de hecho, perdón,
se conocen también como tioéteres. O sea, éteres con azufre. O también llamados sulfuros. Disulfuros, entonces, obviamente lo mismo de antes, pero duplicado, con 2 azufres. Bueno, el nombre, digámoslo así, un poco más largo, es de puentes disulfuro. Y estos puentes son los responsables del pelo colocho. Las proteínas tienen tienen terminaciones, tienen grupos tioles, o sea, terminaciones SH, que esos grupos SH se pueden unir para formar el puente disulfuro, y cuando se unen, entonces hacen que 2 proteínas se junten. Digamos, puede ser que tengamos una proteína por acá y otra proteína por acá. Pero entonces, esas proteínas que normalmente estarían separadas, si tenemos el puente disulfuro, las proteínas quedan unidas. Entonces, eso va provocando que la estructura del pelo se vaya encorvando. Y así es como se generan los colochos, por los puentes disulfuro. ¿Qué sucede cuando le aplicamos calor? Cuando se aplanchan el pelo. Rompemos esos puentes disulfuro aplicando calor y entonces el pelo queda lacio. Y por eso cuando se aplanchan el pelo también huele como a un olor quemado, pero un olor como a huevo, como algo un poco descompuesto. Es el azufre que donde se calienta también podemos tener la liberación de sulfuro de hidrógeno que tiene ese olor a huevo podrido. Profe, ¿y algo más que rompa esos puentes de azufre? Químicos. Cuando los alicet permanentes, entonces lo que hacen es un rompimiento químico de esos puentes disulfuro que dura más tiempo que simplemente la acción del calor, porque el calor, cuando esos puentes disulfuro rotos por acción del calor están en presencia de humedad, entonces vuelven a formar los puentes disulfuro. En cambio, un tratamiento químico es un poco más permanente, más duradero, porque la reacción para volver a formar el puente disulfuro es un poco más complicada porque lleva más pasos. Por decirlo así, esos sulfuros que se rompen ya quedan unidos a alguna sustancia química acá. Entonces, para volver a obtener el puente disulfuro, tenemos que eliminar primero esa sustancia química. Entonces, es un proceso más lento. Profe, entonces no es el calor el que lo quita, sino como la falta de humedad. El calor da la energía para poder romper los puentes disulfuro. Pero si tenemos humedad, esos grupos sulfuro, no estoy seguro, pero probablemente queden como algo parecido como un doble enlace o queden con los electrones acá. Entonces, si tenemos los sulfuros y les ponemos humedad, ¿qué sucede? Se van a formar los tioles. Y pasar de estos tioles al puente disulfuro ya es muy fácil.
Entonces, la humedad ayuda a recuperar los puentes de sulfuro, acelera esa reacción para volver a formarlos. Muy Ok, bien, profe, entendido, gracias. con gusto. Luego tenemos los derivados de los carbonilos. Carbonilo se le conoce al doble enlace entre carbono y oxígeno. Ahora, si este carbonilo tiene un hidrógeno, entonces se conoce como aldehído y tiene la terminación al. Este se llega a confundir un poco con los alcoholes, porque son terminaciones muy similares. Alcohol, terminación ol, y aldehído, terminación al. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí. Bueno, no, primero explique la acetona y después se la hago la consulta. La acetona es un carbonilo, doble enlace carbono-oxígeno, entre dos carbonos. Normalmente, a estos dos, al aldehído y la acetona, es lo que se conoce como carbonilos solamente. Y la diferencia es si lo que hay de un lado es un carbono o es un hidrógeno. Si es un carbono, o sea, si está en el medio de una cadena, es una acetona. Y si está al final de una cadena, véanlo acá, el carbonilo está al final de la cadena, esto es un aldehído. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? Es que yo, ¿verdad? Cuando estoy haciendo el portafolio, decía que tanto el aldehído como las cetonas pertenecen o no tienen un grupo carbonilo. Pero son dos cosas distintas, ¿verdad? Porque uno tiene el hidrógeno y el otro simplemente es el grupo carbonilo en sí. Entonces yo no supe cómo explicarlo. Ahí estuve preguntándole a mis compañeros y entendí que sí tenía un nombre, pero yo simplemente preferí como decir que era un grupo carbonilo unido a un hidrógeno. Por ejemplo, en el aldehído, ¿verdad? Y en la acetona nada más dije que era un grupo carbonilo. No sé qué tan bien es eso. Se podría decir que una acetona es un carbonilo interno de la cadena. Ajá. Se podría decir que que la acetona es el carbonilo interno dentro de una cadena, o sea, que está rodeado de carbonos. No es del todo correcto decir que es solamente un grupo carbonilo, porque queda abierto a qué tiene pegado ese grupo carbonilo. Si tiene pegado un hidrógeno, entonces no sería una acetona, sino que sería un aldehído. No está del todo mal, pero hay que especificar eso un poquito. Luego tenemos el ácido carboxílico, que vean que también tiene presente un grupo carbonilo, pero está unido, por decirlo así, a un alcohol también. Entonces, ¿por qué se llama ácido? Porque este hidrógeno que está acá tiene propiedades ácidas. Es decir, se puede liberar fácilmente. El ácido carboxílico, eso sí, es todo el grupo completo y como ustedes verán, es un grupo terminal. Siempre tiene que estar en un extremo de la cadena porque ya aquí no podemos pegar nada más. Otra forma de ver el ácido carboxílico es el carbono unido a dos oxígenos. Uno de los oxígenos tiene que ser mediante un doble enlace y el otro oxígeno un alcohol. La forma condensada de ver los oxígenos, los ácidos carboxílicos es COOH. Entonces, de acá nosotros vemos que el carbono tiene un enlace con otro carbono que hay acá y ya hacen falta tres enlaces. Uno con oxígeno, otro con el otro oxígeno. Bueno, vamos a verlo. Tenemos el carbono, un enlace con oxígeno y otro enlace con otro oxígeno. ¿Qué pasa con este hidrógeno que está acá? ¿Lo unimos también al carbono? Bueno, si lo unimos al carbono, entonces me quedan los oxígenos con solamente un enlace. Y recordemos las reglas: carbonos 4 enlaces, oxígenos 2 enlaces.
Entonces yo no puedo unir ese hidrógeno al carbono porque me hacen falta enlaces. Lo unimos a uno de los oxígenos y el otro enlace que le falta al carbono lo completamos con el otro oxígeno. Entonces, es la otra forma en que podemos ver los ácidos carboxílicos como COOH, o también podríamos encontrarlos como CO2H. Son dos formas en que se pueden representar los ácidos carboxílicos en la estructura condensada. Derivados de ácidos carboxílicos, es decir, que tienen la misma base del ácido carboxílico, están los ésteres. Vean que si acá, sin el éster, nosotros tuviéramos un hidrógeno aquí, eso sería un ácido carboxílico. Si cambiamos ese hidrógeno por un carbono, entonces obtenemos el éster. La amida es otro derivado del ácido carboxílico. Sustituimos el grupo OH por un nitrógeno, por una amina, y entonces el conjunto del carbono doble enlace oxígeno, nitrógeno, es lo que se conoce como amida. Luego tenemos el anhídrido de ácido, que viene de la unión de dos ácidos carboxílicos. Entonces, vamos a ver. Si tenemos un ácido carboxílico y otro ácido carboxílico, lo que hacemos es, por decirlo así, juntar los alcoholes y formar solo uno para obtener el anhídrido de ácido. Y luego, por último, está el cloruro de ácido, que es sustituir el alcohol, lo sustituimos por un halógeno y obtenemos entonces un cloruro de ácido. Se le llama cloruro precisamente, bueno, se le llama halogenuro de ácido precisamente porque es una conversión bastante directa. Es cambiar el OH que me da el protón ácido por el halogenuro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con los grupos funcionales? ¿Nada? Ok, hagamos la primera, entonces, de los ejercicios. Identifique los grupos funcionales en cada una de las moléculas. Vamos a ver, en la metionina, ¿qué grupo funcional le reconocen ustedes? A ver, ¿los escucho? ¿O los leo? Bueno, oficialmente el profe lo raptaron. Sí, no se mueve, ya se mueve, ya se mueve. Profe, no lo escuchamos. Ok, me dice conexión inestable, creo que ya. ¿Qué grupos funcionales encuentran ustedes en la metionina? Amina. Un tiol ahí, ¿verdad? Ahí, oh, perdón. Tenemos una amina, muy bien. ¿Qué dijo Rafa? Hay un tiol ahí, ¿no? ¿Un tiol? No, no hay tiol. No. Hidroxil.
Hidroxilo, sí, pero no es un alcohol. Carbonilos también. Ok, ¿qué pasaba cuando teníamos un hidroxilo y un carbonilo? Juntos. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo si era, El ácido, no. No. Sí, ácido carboxílico. ¿Es? Un ácido Ajá. carboxílico, muy bien. Y ahora, Rafa, usted vio algo, pero no era tiol. Era el otro. Ajá, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, pero creo que era como algo de puentes de sulfuro, pero no recuerdo cómo se llamaba. No, este es un sulfuro Ah, o éster de azufre. sulfuro o el otro nombre es tioéter. tío Tío, éter era. algo así. Recuerden que es parecido al éter, al oxígeno entre dos carbonos, pero con tío, con azufre. Sí, tiene razón, pero nada más es un sulfuro. ¿Me podría recordar cuál era el tiol? Es que el tiol no le presté atención. El tiol, ok, a ver. El tiol sería el que se parece a un alcohol, pero con azufre, SH. Ya lo vi, profe. Si ese azufre hubiera estado pegado a este último carbono, sí hubiera sido un tiol. Bueno, y el respectivo hidrógeno. Tendría que tener el hidrógeno para completar los enlaces y en ese caso sería un tiol. Y ahí no sería CH3, sería CH2 nada más, ¿verdad? Debería ser un CH2, exactamente, porque no estaría terminal. Ya, de acuerdo. Ok, en el ibuprofeno, ¿qué grupos funcionales reconocen? Un ácido carboxílico. Benceno. Tenemos un También. ácido carboxílico y ¿qué más? ¿Dijeron El por ahí? bencenote. El benceno. ¿Y cómo se llamaba eso? Aromático. Areno. 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 Acá. Profe, ¿quiere que le digamos areno? Ok, sería bueno que se recuerden de los nombres, que lo sepan identificar. Profe, es el metilo. ¿Ah? Metilo, en la raíz. Bueno, metilo, perdón. Tenemos metilos, pero no son grupos funcionales, son ramificaciones de la cadena. Ok. Entonces, digamos, no se consideran grupos funcionales. Grupos funcionales es aquello que sea diferente de enlace sencillo entre carbono-carbono. Profe, pero entonces ahí no habría, ¿cómo es que se llama esto? Un alcano, porque aquí ahí hay un, perdón, un carbono con enlace a carbono con enlace a hidrógeno. Sí, pero el alcano no es un grupo funcional. El alcano es esto mismo. El enlace sencillo entre carbono-carbono. Entonces, esa es la base. Todo lo diferente al enlace sencillo entre carbono y carbono son los grupos funcionales. Es decir, Ok. tenemos los alcanos, lo más sencillo, lo más básico, todo lo que sea diferente son grupos funcionales. Entendido. Bien. Profe, la Y consulta, si nos va a dejar quiz, ¿lo podría dejar para la otra semana? está hasta el domingo. No, pero de eso, de orgánico, no va a ser todavía. No, de orgánica todavía no. El quiz Ok, es de propiedades coligativas. De las que vimos hoy. Sí. Ok. Y de las que vimos hace 15 días también. Sí, es que creo que antes lo vi, ¿verdad? No, ¿cómo fue? Sí, antes lo leí, Ajá. pero no sabía, como no habíamos visto lo del reactivo, ¿cómo era? El factor de El factor de Van Hoff. Eso, no sabía cómo se hacía, pero ya cuando lo Sí, vimos. pero ya lo vimos. Ya Sí. pueden hacerlo. Gracias, pues. Ok. Estoy Sí. hablando y escuchando. No, que creo que Jonathan está hablando para otro lado. Digo también, creo. Ok, terminemos con la capsaicina. ¿Qué grupos funcionales se encuentran acá? No. Areno. Aquí hay una amina, ¿no? Ok, tenemos el areno. La amina. Ok, Está complicado. esa amina. Ok, ¿será una amina solita?
¿Qué hay a la par de la amina? ¿Cómo se llama? ¿Un aldehído? Entonces No, no no, sería no, un no. nitrilo. Un carbonilo. Carbonilo, perdón. Ok. Vean, la Alca- metionina, un vean, alqueno. ok, sí, tenemos un alqueno por allá. Un Una éter acetona también. también. Ok, esta es la cosa. Acá tenemos el nitrógeno y luego, unido a ese nitrógeno, tenemos un carbonilo. Entonces, estos no son dos grupos por aparte. Esto es, en conjunto, una amida. ¿Se acuerdan de las amidas? Oh, tiene razón, profe. Pero, no sé. Bueno, no voy a opinar. Carbonilo, doble enlace con oxígeno, carbonilo unido a nitrógeno. Esto es una amida. Lo que les decía de la metionina es que en la metionina aquí tenemos el NH2 y luego el carbono, que ese carbono tiene un hidrógeno, y luego es el carbono que está después el que tiene carbonilo. Entonces vean que tenemos un carbono de por medio. En este caso, el carbono al que está unido el nitrógeno es el que tiene el carbonilo. Entonces, en esta situación es donde tenemos una amida. Profe, este oxígeno que está aquí solito también no era otra cosa, es que no me acuerdo cómo se llama. Este oxígeno Un solito. éter es, ¿no? Pero Ok, vamos a ver. creo que no Ajá. cuenta. O sí cuenta. Este de acá. ¿Sí? Sí. Este es un éter. Ok. Y nada más. Solo eso hay. El grupo H, pero no es un, bueno, no sé si sea un alcohol o no. ¿Cómo que no sabe? No tengo idea. Digamos, yo lo pondría, pero no estaría seguro de eso. Claro que sí es un alcohol. Ay, La capsaicina es un alcohol. No lo sabía. Muy interesante, profe. Profe, yo me imagino que escribir el UPAC de eso no es tan sencillo, ¿verdad? para nada. Profe, Para entonces, nada. ¿usted se puede emborrachar comiendo chiles picantes? No, Ah, no pero es sí como que se lo iba a hacer, ventilar. pero el alcohol no es como que tiene ese efecto siempre. No. Lo que sucede es que vean que este alcohol está unido a un areno. Entonces, en conjunto, esto es un fenol. Los fenoles no los hemos visto, ¿verdad? No los vimos como tal, Ah, bueno. pero yo sí se los pregunté en el Sí. portafolio. Es como un tipo especial de alcohol. Ahora, tampoco todos los alcoholes tienen ese efecto narcótico de las bebidas alcohólicas. Normalmente ese efecto está en alcoholes de cadena pequeña. Alcoholes de cadena larga o alcoholes más complicados, no tienen ese efecto de borrachera que genera el etanol, por ejemplo. Por ejemplo, está el geraniol, que es un aceite que huele muy rico, huele, digamos, casi como a menta, por decirlo así, que tiene un grupo alcohol en su estructura, pero no va a producir los mismos efectos del etanol. Entonces, no es que todos los alcoholes tienen ese efecto narcótico. Normalmente eso se reserva para los alcoholes pequeñitos. Profe, ¿y Ah, a ok, qué se debe entiendo, profe. el efecto narcótico? Y eso se debe a que, bueno, no estoy completamente seguro, pero el alcohol cuando se metaboliza en el cuerpo libera ácido acético.
Entonces, creo que es el ácido acético más bien el que tiene ese efecto narcótico en el cuerpo. Es decir, nosotros pasamos del etanol, pasamos al ácido acético y es este el que genera los problemas. De hecho, en eso hay algo curioso. Supongo que escucharon el año pasado que hubo un problema de muchos enfermos y algunas muertes porque habían consumido alcohol adulterado, ¿verdad? Normalmente, el alcohol de contrabando o el alcohol adulterado tiene niveles muy altos de metanol, que es el que tiene solamente un carbono. Y el metanol, cuando se metaboliza en el cuerpo, forma el ácido fórmico. El problema con el ácido fórmico es que es tóxico. El ácido acético que se obtiene de metabolizar el etanol, pues tiene esos efectos de la rasca, el dolor de cabeza al otro día, etcétera, pero no es tóxico. Lo manejamos bien, en cierto modo, hasta cierta concentración. Pero este de aquí, el ácido fórmico, ese sí es fatal. Puede provocar la muerte. Es lo que se utiliza para conservar animales en las colecciones de biología. Entonces, si hay... Eso es la formalina. Eso, no. Ah, no, perdón, cierto, me equivoqué. Lo que se utiliza para conservar es formalina, que es el aldehído más bien. Esto es ácido fórmico. El problema con el ácido fórmico, como les decía, es que es bastante tóxico. Entonces, si alguien se intoxica por consumir metanol, la forma de tratarlo es darle alcohol. O sea, darle etanol, darle guaro. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene preferencia para metabolizar el metanol el cuerpo prefiere metabolizar el etanol, el de 2 carbonos, le da preferencia sobre el metanol, sobre el de un carbono. Entonces lo que hace es concentrarse en pasar etanol a ácido acético y en ese tiempo que dura metabolizando el etanol, este de acá simplemente sale por la orina sin metabolizarse. Es decir, sin pasar al ácido fórmico que es tóxico en el organismo. Entonces, ya saben, si alguien se intoxica con guaro de contrabando por consumo de metanol, hay que darle guaro, pero de verdad, desde la FANAL. Es alcohol, ¿cómo es que le dicen? ¿El ¿Perdón? alcohol puro, el alcohol azul o no? No, ese no. Ese no. No, tiene No, que darle Dios cerveza, guarde. tiene que llenarla de tequila, tiene que poner, no, mentira, está bien. No, sí, digamos, cualquier en guaro, hospital, cerveza. En el hospital, de hecho, tienen que meterle etanol intravenosa porque algunos ya están tirados ahí. Sí, de cerveza o cualquier guaro, pero que sea, digámoslo así, de fábrica, porque Que sea tienen legal. control de calidad para asegurarse de que los niveles de metanol de ese de aquí sean bajos, sean seguros para consumirlo. ¿Qué pasa con el guaro de contrabando? Que lo hace ahí cualquier tío, cualquier abuelo, y por supuesto no va a estar revisando cuánto etanol o cuánto metanol tiene el guaro que se produjo en ese estañón en medio de la montaña. Ni siquiera tienen idea de lo que es etanol y metanol. Simplemente el guaro simplemente lo emborracha a uno. Pero cuando se hace así sin control, hay riesgo de que los niveles de metanol sean muy altos. Que por cierto, consumir metanol puede provocar ceguera. Entonces es uno de los problemas también del guaro de contrabando y por qué hace muchos años se dio la creación de la FANAL. Para, ya que se van a emborrachar, por lo menos que se emborrachen de forma segura. Que se emborrachen bien, profe. Exacto. Si se van a emborrachar, que no se mueran o queden ciegos.
Ya hizo que la panal. Bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Sí, profe, la clase estuvo bien bonita, ¿verdad? Bueno, me alegro. Bueno, entonces, Muy interesante, profe, gracias. con gusto. Bueno, profe, Hasta ¿usted luego. Nos cómo ha estado? vemos. Nos vemos dentro de 15 días otra vez. Bueno, profe, Gracias, profe. Recuerden, en Oiga, la tarde profe, pueden muchas hacer gracias. consultas con toda libertad. Ojalá se dediquen a hacer los ejercicios y la tarea también. Está ahí pendiente. ¿O tarea al quiz? Sí, la tarea, pues. Ah, bueno, no me asusté, profe. Esta vez sí quiere que le enviemos la foto del procedimiento, ¿verdad, profe? Sí, ahora sí, Ah, está bien. porque ahí es Sí, ya decía yo lo que que tengo que calificar. estaba medio raro eso de nada más mandarle la respuesta. Porque todos se copiaban. No, Ajá, no, eso es digo lo que yo, estaba pasando. lo que digo yo es, profe, Ya saben, por culpa de Rafa, todos tienen un 0 en el quiz por copiarse. se podía prestar para eso. Nosotros somos gente honesta, profe, no lo vamos a hacer, pero creo que es Eso mejor espero, como eso tener espero. procedimiento. Bueno, hasta luego, chicos. Provecho. Bueno, profe, Profe, muchas gracias. gracias, Que profe. tenga buen día. Bueno, profe. Igual, compa, ustedes. Nos vemos. Hasta la